presentación. Espero que ahí ahora puedan ver el primer slide. Como ven, el título es Los muros de pago en los medios digitales. Agradezco también a Ricardo la presentación y la invitación a la sesión. Y un poco lo que vamos a ver durante estos minutos van a ser esencialmente tres cuestiones, ¿no? Que son los que verán resumidos en esta parte. Lo primero, voy a poner un poquito más grande para que lo puedan ver mejor. Lo primero es lo que vamos a llamar el primer punto, la monetización del contenido. La idea es que toda esta cuestión de los muros de pago y la posibilidad de establecer alguna lógica de suscripción digital para el acceso a los contenidos de las plataformas de los medios se circunscribe dentro de un entorno en el cual hay distintas maneras de conseguir ingresos por nuestra labor periodística en un medio, ¿no? Entonces vamos a repasar cuáles son esas posibilidades de ingresos y en concreto veremos estos muros de pagos, estos paywall, las distintas modalidades que hay, cómo se integran dentro de esta tendencia. Veremos por tanto los ingresos por publicidad, cómo están funcionando. Veremos también el pago por contenidos, lo que llamamos el hard paywall, los muros de pago severos. Veremos también el sistema poroso, lo que llamamos el Metered Paywall, que es este sistema que hablábamos del New York Times, por ejemplo, entre otros modelos. Y por último el modelo freemium, que también combina accesos gratuitos con accesos de pago. El segundo punto es centrarnos en este sistema, el que se llama sistema poroso, este sistema de paywall, en el cual veremos en concreto el funcionamiento del caso del New York Times, que fue el primer medio que lo puso en marcha y cómo otros después han seguido adaptando o ajustando este modelo. Veremos cómo funciona tanto en la parte de contenidos que se publica en el medio como en la parte de usuarios y veremos qué datos básicos necesitamos conocer para tomar decisiones en el sentido de que queramos poner en marcha un sistema poroso de paywall en nuestro medio de comunicación. El último punto serán los pasos que tenemos que tomar para implantar un paywall dentro de nuestro medio de comunicación. Veremos que lo primero es la medición y la visualización de la información, que es muy importante controlar muy bien toda esta información para poder evaluar la adaptación o la puesta en marcha de un muro de pago. Y después veremos cómo hay que definir una serie de reglas y cómo aplicar técnicamente en nuestro sistema de usuarios un muro de pago. ¿De acuerdo? Así que vamos a iniciar por el primer punto, lo que llamamos monetización de contenidos. Y aquí como les decía, lo que les quería explicar es que hay distintas modalidades de obtener ingresos a la hora de publicar y distribuir nuestro modelo digital de contenidos, ¿no? El primero de ellos son los ingresos por publicidad. Muchos de ustedes son representantes de medios de comunicación y seguro que la mayoría pues, tiene un sitio web con publicidad, sea publicidad de display, de estos banners que son publicidad gráfica, o sea también publicidad de AdSense o de AdWords por palabras concretas, ¿no? En definitiva, la publicidad ha sido hasta ahora la principal vía de financiación para la prensa digital en todos los mercados. Esto es una constante y una tendencia general para todos los medios en todos los países. Y esta publicidad, sobre todo la publicidad display, se ha distribuido en un concepto, el CPM, ¿no? El llamado coste por mil, que ha evidenciado una baja rentabilidad, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo es dar un valor, que normalmente es muy bajo, por cada 1000 impresiones, 1000 visualizaciones de una publicidad, ¿no? Este ha sido el modelo que hasta ahora se ha trabajado y que, pese a que sigue generando la fuente de principales ingresos, tiene algunas carencias. Hay algunas tipologías de publicidad que en los últimos años se han incorporado con relativo éxito, por ejemplo, la publicidad en el Rich Video, ¿no? Hay publicidad display como pre-roll, como post-roll dentro de los vídeos que tiene un crecimiento interesante y que puede ser también dentro de la parte de publicidad una vía para explorar dentro de los medios digitales, ¿no? Algunos ejemplos de uso de este canal con ingresos por publicidad serían, por ejemplo, Huffington Post, que en todas las ediciones, en español, en francés, en italiano, o la versión americana se basa en publicidad para todos sus contenidos, o por ejemplo el diario británico El Guardian, ¿no? Que también tiene todos sus contenidos en abierto y se basa en publicidad, ¿no? para establecer el acceso a sus contenidos, ¿no? Preguntas eso. No sé si todos me están escuchando bien, quería chequearlo si no hay problemas con el audio. Si no hay por el chat, que lo tengo abierto, ustedes me indican, pero si hubiera algún problema con el audio me avisan. ¿Todo bien? Perfecto. Muchas gracias. Entonces, ingresos por publicidad, ¿no? ¿Qué quería mostrarles? Muy rápidamente, algunas gráficas para ilustrar por qué la publicidad es importante. Un poquito de interferencia ahí. Bueno, yo intentaré hablar despacito, ¿de acuerdo? Para que se pueda entender mejor lo que voy diciendo.
Esta es una gráfica sobre la evolución del mercado publicitario a nivel mundial por cada uno de los soportes, ¿no? Si se fijan, esta parte de aquí, esta naranja que estoy señalando con mi puntero, es la parte correspondiente a los ingresos por publicidad para Internet y para móvil, mientras que toda esta parte es la parte de televisión, aquí tenemos magazines, aquí tenemos newspapers, digamos que la parte print, ¿no? Por lo tanto, en el mercado publicitario, Internet es todavía una parte pequeña, pero es muy significativa y sobre todo además con un crecimiento a lo largo de los últimos años, ¿verdad? Esto piensen que los dos últimos años son prospección 2013-2014. Gráficas que seguro que han visto todos ustedes, pero que conviene recordar, ¿no? Esta gráfica muestra el market share publicitario entre la prensa, es decir, prensa impresa y Internet, ¿no? ¿Qué sucede? Que cada vez la parte del advertisement correspondiente a newspaper en print va bajando, es esta gráfica, digamos, de color naranja, y sin embargo la de mobile va subiendo, que es la parte gris. Muchos habrán leído, ¿no?, en prensa informaciones de los dos últimos años en el cual dicen la publicidad de Internet supera la publicidad de los ingresos por publicidad print, ¿verdad? Eso se refiere este evento que estoy señalando en el market share, en el cual hay un punto en el cual la publicidad en Internet supera la publicidad de los mercados print, ¿no? Pero lo importante, y esta es la última gráfica que les quiero mostrar con respecto a esto, es de toda esa publicidad de Internet que en realidad iguala a la publicidad de print, cómo se reparte, ¿no? Y aquí podemos ver a partir del formato cómo se reparte esa publicidad. Y la mala noticia es que esta parte de aquí, inferior, en este azul verdoso, es la parte correspondiente al display. Perdón, me preguntaban ahí si esto es en Estados Unidos o en Sudamérica. Todos los datos que estamos viendo, este y este, son datos mundiales. ¿De acuerdo? En Sudamérica es muy probable que los datos varíen, ¿eh? Es decir, lo interesante de estos datos es que son tendencia general en todo el mundo y es probable que en Latinoamérica pueda cambiar, ¿no? Me piden ahí que vaya un poquito más despacio, lo voy a intentar, ¿eh? Para que me escuchen mejor. Les decía que esta gráfica es interesante porque nos indica que hay una publicidad de display que es una parte pequeña dentro de toda la publicidad que se mueve en Internet. De manera que toda esta parte naranja es lo que se llama la publicidad del search. Y aquí obviamente los medios de comunicación lamentablemente tenemos muy poco que hacer, ¿no? Esto es la publicidad que, por ejemplo, distribuye, aunque no exclusivamente, sí mayoritariamente Google. Entonces, ¿qué sucede? Que pese a que la publicidad en Internet está igualando a la publicidad de papel, nosotros en la publicidad de papel, los medios, somos un actor principal y en el mercado publicitario digital no somos un actor principal porque tenemos una competencia muy fuerte, entre otras cosas en la parte de search engines, ¿no?, de buscadores, ¿verdad? Vamos a seguir con otro formato de búsqueda de ingresos, que son los pagos por contenidos, ¿no? Hubo algún intento hace algunos años en la prensa digital de tratar de empezar el cobro por contenidos, y en este punto sí que se está retomando esta iniciativa, como veremos luego en el caso del New York Times, que fue uno de los más genéricos, ¿no? Ha funcionado muy bien en diarios de nicho, con información relevante y exclusiva, como el caso de los diarios financieros, ¿verdad? Y un buen ejemplo de esta tendencia son los diarios de News Corporation, del grupo de Murdoch, ¿verdad?, que ha apostado por un modelo de hard paywall, es decir, de acceso cerrado a todos los contenidos, excepto a aquellos suscriptores digitales, para buscar rentabilidad de todas sus cabeceras. Por ejemplo, Times.com es uno de los ejemplos de este hard paywall, ¿verdad?, y Wall Street Journal en la prensa digital actualmente, ¿no? Ese tipo de acceso es un acceso que se llama hard paywall, de manera que solo si el usuario ha contratado algún tipo de suscripción puede acceder a los contenidos, ¿no? Si no, simplemente puede acceder a la portada y poco más, ¿no? Es un modelo muy diferente a lo que se llama el sistema poroso, ¿de acuerdo? El sistema poroso, o sistema Meteret también, es un sistema de paywall en el cual trata de mantener los ingresos por publicidad, es decir, mantener el tráfico del sitio web, pero iniciar una vía por la cual algunos suscriptores tengan que abonar algún tipo de pago para acceder a esos contenidos, ¿no? ¿Cómo se consigue? Se consigue ofreciendo parte de los contenidos en modalidad gratuita y otra parte de los contenidos cerrados. Esta parte de los contenidos que es gratuita
se mide a partir de una serie de características, una serie de configuraciones, que es lo que se llama el poro, ¿no? O sea, por eso se llama un sistema poroso, porque nosotros tenemos algunas vías de acceso a esos contenidos, los poros, por los cuales podemos seguir consumiendo el contenido parcialmente de ese medio de comunicación. Por ejemplo, el sistema de New York Times que ahora veremos, lo que hace es que inicialmente permitía 20 contenidos gratuitos mensualmente por cada usuario, actualmente lo tiene a 10 y una vez completados esos 10 contenidos gratuitos mensuales, el usuario tiene que abonar algún tipo de suscripción para acceder a más contenidos, ¿no? Esto, como luego veremos, es una modalidad que lo que trata de permitir es que de alguna manera mantengamos el tráfico de nuestro sitio web en un porcentaje muy alto, con el objeto de que ese mantenimiento del tráfico nos mantenga, nos garantice parte o buena parte de los ingresos por publicidad, pero al mismo tiempo, de manera paralela, que iniciemos una carrera para lograr tener suscriptores digitales, ¿no? Aquí veo algunas preguntas, las vamos a ver al final, son preguntas más concretas, ¿eh? Incluir pago por contenidos en páginas web de medios impresos, es una pregunta, es la pregunta del millón, ¿verdad? Y qué tipos de contenidos es recomendable monetizar. Esto lo vamos a ver ahora también, ¿eh? Esta última pregunta en la parte de la presentación lo vamos a trabajar. Algunos ejemplos de este sistema de modelo poroso que vamos a ver son, como vemos, el New York Times, Folha de Sao Paulo en Brasil o el Dallas Morning News. Son tres ejemplos de medios de comunicación que han incorporado este sistema poroso, el paywall, en sus medios, ¿verdad? Luego veremos con más detalle el caso del New York Times. Simplemente aquí lo estoy poniendo en contexto y luego vamos a entrar en profundidad para que vean en qué consiste este sistema de paywall. Y por último les quería comentar el modelo freemium, ¿no? Que es un sistema que lo que hace es que combina el contenido abierto y el contenido por suscripción, no por un sistema de poro, es decir, de acceso limitado a algunos contenidos, sino por zonas. Por ejemplo, tengo mi contenido proveniente de la edición impresa, pues esta zona es por suscripción, es de pago. Y el resto de contenidos, que son la última hora, el contenido del día a día, lo tengo en abierto, ¿no? Hay algunos ejemplos en Pure Players, en webs sin edición impresa, que también tienen este modelo, ¿no? Por ejemplo, Politico.com es una página web que tiene buena parte de sus contenidos en abierto, pero tiene un área que se llama Politico Pro, que son contenidos cerrados, ¿no? En el caso de España, El Mundo, con el sistema de Orbit, también sería similar, ¿no? Como utiliza este tipo de sistema. Un poco para ponerlo en resumen, este sería un cuadro del sistema de accesos e ingresos que podríamos resumir en lo que hemos estado viendo, ¿no? Muy rápidamente lo que vemos es que si nuestro modelo se basa en un sistema de ingresos por publicidad y el acceso es libre, un buen ejemplo de esto es el Guardian, ¿no? Si nuestro acceso es libre, pero basamos mucho en el sponsorship, un buen ejemplo es CNN, porque incorpora muchos contenidos en sus páginas web sponsorizados por marcas, ¿verdad? O, por ejemplo, el caso de acceso libre con una buena parte de ingresos por e-commerce sería la Gazzetta dello Sport, que en Italia tiene una comercialización muy alta de productos deportivos vinculados con su contenido editorial, y de esta manera sabemos que es una de sus principales fuentes de ingresos. El sistema poroso, el sistema Metred, el mejor ejemplo es el New York Times, que mantiene ingresos por publicidad, porque parte de sus contenidos son en abierto, mantiene el pago por contenidos, porque tiene suscriptores digitales, mantiene sponsorship, dado que hay algunas secciones del New York Times que se pueden leer gratuitamente porque están sponsorizadas, y por último tiene también e-commerce, porque tiene una tienda con distribución de contenidos. Y por último, si nuestro sistema de acceso a los contenidos es por registro, podemos ver un ejemplo de un medio de comunicación cuyo acceso es por registro, pero que dentro tiene publicidad, que es el Mercurio de Chile. Este modelo sería el modelo de Hard Paywall, en el cual los usuarios tienen que estar registrados y el acceso es por pago de contenidos. Todo el grupo de Murdoch sería un buen ejemplo de este modelo, de Times, por ejemplo. Hay algunos ejemplos de contenido también cuyo acceso es por registro, pero que los contenidos están sponsorizados. Este es el caso de la agencia EFE, que parte de los contenidos los tiene sponsorizados, por ejemplo, recuerdo que había una regata de vela que una marca comercial patrocinaba los contenidos para que estuvieran en abierto y gratuitos. Y lo último es aquellos sitios web que tienen un acceso por registro, pero que se basan en e-commerce, ¿no? Todas las tiendas tipo Groupon, ¿no? Todo ese tipo de comercios responderían a este modelo, ¿no? Y una última cuestión, cuando estamos hablando de paywalls, que tenemos que considerar, no es solo saber cómo vamos a conseguir los ingresos y de qué manera vamos a facilitar los accesos, sino también pensar en que tiene que ser, sí o sí, un modelo multiplataforma. ¿Y esto por qué? Porque si nuestra estrategia está en facilitar los contenidos a nuestra audiencia y hacerlo de manera que le
abonemos, que el usuario abone una suscripción para acceder a los contenidos, es muy importante que esta política esté trasladada en todas las plataformas de acceso a nuestros contenidos, ¿no? Esta gráfica lo que muestra es el acceso a los diarios digitales, a contenidos informativos, a través de distintos dispositivos y repartidos en distintas áreas del día. Lo que nos dice esta gráfica, que publicó el Wall Street Journal hace algunos meses, es que el móvil es el medio principal para el acceso a los contenidos informativos durante las primeras horas del día, luego durante la hora más de oficina es reemplazado por el formato web, y la tableta, sin embargo, es la que aumenta mucho el consumo a última hora del día. Por lo tanto, es importante que en toda nuestra estrategia de acceso a los contenidos sea una estrategia multiplataforma y contemplemos cómo va a ser ese acceso con o sin paywall a través del móvil, a través de la web y a través del tablet. Luego veremos con algunos ejemplos de qué manera podemos adecuarlo, ¿no? Voy a pasar un momento al chat, que veo que hay un poco de actividad. Esto creo que estamos igual que antes, ¿no? Esto ya hemos dicho que ahora veremos algunos ejemplos de los contenidos que vamos a monetizar. Muy bien. Okay, vamos a seguir. El siguiente punto es ver, como les decía, dentro del paywall el sistema que llamamos poroso, el caso del New York Times, ¿no? El sistema Meteret, ¿no? Ese sistema de acceso a los contenidos, ¿no? Es muy sencillo, como les decía, a nivel de definiciones, que persigue tener nuevos ingresos directos, es decir, generar una base de suscriptores digitales que hasta ahora el medio no tenía, y por otro lado mantener los ingresos por publicidad, es decir, que el tráfico de la página web no se resienta o se resienta lo menos posible para que ese rubro que veíamos, ¿no? Esa base de inversión publicitaria, que es la principal vía de ingresos para los medios de comunicación, se mantenga. ¿Cómo se consigue o cómo lo definió el New York Times, ¿no? Pues por un lado, mantener alguna serie de contenidos que sean gratuitos, ¿no? Los usuarios que no son suscriptores pueden consultar gratis 10 contenidos al mes, inicialmente eran 20, y este límite afecta a noticias, a posts de blogs, a fotogalerías y a material multimedia. No afecta, por ejemplo, a las portadas, de manera que los contenidos de la portada son siempre abiertos. El New York Times nunca me va a restringir un acceso a una portada. Y, por ejemplo, si ven ahí, los vídeos tampoco están incluidos. Esto fue un cambio en la estrategia del New York Times. Al principio estaban incluidos los vídeos, pero luego no lo incorporó, ¿no? Sacó el vídeo del paywall. ¿Esto a qué responde? Como veíamos anteriormente, el objetivo del paywall Meteret no es solo generar suscriptores digitales, sino mantener los ingresos por publicidad. Como veíamos anteriormente, la publicidad a través del Rich Video está creciendo mucho y es un factor importante de ingresos. Por lo tanto, New York Times, ¿qué hizo? Dejo abierto todo el acceso a los vídeos, no hago ninguna restricción por suscriptores, porque dentro de ese contenido tengo inversión publicitaria y quiero mantenerla. No quiero que restringir el acceso a un ámbito de mi página web en el cual estoy consiguiendo ingresos. Por eso es muy importante conocer muy bien cuál es mi estructura de contenidos, como veremos luego, y habilitar accesos abiertos a aquellas zonas de la página web en el cual tengo inventario publicitario y puedo conseguir ingresos. Es lo mismo que sucede con las portadas. Por eso las portadas son en abierto, porque generan mucho tráfico y mucha inversión publicitaria. Después, ¿qué hace también el New York Times? Que cada contenido cuenta una sola vez. Es decir, si yo visito un contenido y después de ese momento lo que hago es incorporar un comentario, lo revisito por alguna circunstancia, esa revisita no... Perdón, un segundo. Esa revisita no cuenta dentro del Meteret. Es decir, si yo accedo a un contenido, pongo un comentario o quiero revisitarlo por alguna circunstancia o quiero vincular después qué comentarios han pasado en ese contenido, esta revisitación no me aumenta ese límite de 10 mensuales, sino que puedo consultarlo totalmente. Y luego un dato importante en el caso del New York Times es que el contador se reinicia primero de cada mes. Esta gráfica es bastante reciente, pero es de una tendencia interesante que dice, se publicó hace 15 días, en el cual dice que el New York Times está estudiando tener modelos de suscripción más baratos, es decir, dar acceso a sus contenidos con una tasa de suscripción más barata, ¿no? ¿Esto por qué sucede? Porque, como ven, en la base de suscriptores del New York Times, los suscriptores digitales, desde que inició su modelo de paywall, ha ido creciendo bastante, estamos cerca de los 700.000 suscriptores, pero el nivel de crecimiento cada vez está descendiendo. Es obvio, ¿no? Porque hay un punto de saturación. Entonces, ¿qué está haciendo el New York Times? Quiere cambiar el modelo de suscripción para tratar de conseguir que el crecimiento sea más sostenido. Y eso se consigue pues reduciendo el precio de acceso a estos contenidos, ¿verdad?
¿Cómo funciona? Este es un esquema de cómo funciona el paywall de manera muy sencilla, caso del New York Times, ¿no? Piensen que yo tengo aquí en la parte izquierda una serie de usuarios que visitan mi página web, ¿verdad? Como cada uno de ustedes que representan a medios de comunicación. Si yo multiplico esos usuarios por la cantidad de veces que visitan mi página y la cantidad de páginas que miran en cada visita, tengo el total de páginas vistas, será un elemento de medición que seguro que ustedes conocen y controlan a través de sus sistemas de analítica, pero también unas impresiones publicitarias, es decir, unos banners de publicidad o de display o de palabras que yo genero a través del volumen de páginas que estoy distribuyendo en mi sitio web. ¿De acuerdo? A través de este esquema, yo lo que hago con un paywall es agrupar los tipos de contenido y digo, ¿cuántos usuarios consultan la home? ¿Cuántos usuarios, esto es un ejemplo, consultan los blogs? ¿Cuántos usuarios el multimedia? ¿Cuántos los reportes y cuántos el internacional? De esta manera puedo saber qué partes de la web me está generando mayor tráfico y por lo tanto mayores ingresos publicitarios y qué partes de la web me generan menos. ¿Por qué es importante tener esta determinación? Por lo siguiente, porque tengo que catalogar todo el contenido de mi página web en función de la tipología de acceso a esos contenidos. Por ejemplo, las homes que me generan muchísimo tráfico los mantengo como free, como gratis. Nunca voy a limitar el acceso de ningún usuario a mis homes. ¿Por qué? Porque eso redundaría en perjuicio de mi inventario publicitario. Esto, insisto que es un ejemplo. Los blogs, por ejemplo, pues lo hago por suscripción. Solo tienen acceso a estos blogs los usuarios que sean suscriptores, porque tengo información exclusiva, porque tengo información relevante, porque tengo información propia que no va a tener otro medio de comunicación. Y después, otro tipo de contenidos, puede ser el multimedia, puede ser alguna sección en concreto, lo que podemos hacer es que sean sistemas metered, es decir, con algún límite por sistema de contador. Llegado a un límite de 10, de 20, de 30 contenidos, ahí sí el usuario tiene que abonar una suscripción, ¿no? De manera que me permita mantener parte de mi contenido en abierto y por lo tanto de mi inversión por publicidad, ¿no? Por ejemplo, antes había una pregunta en el chat, voy un momento para acá, que decía qué tipos de contenidos es recomendable monetizar, y es algo que se responde en este slide, ¿no? Aquellos contenidos que sean exclusivos, que sean propios, que no tengan ningún otro medio de comunicación y por lo tanto justifiquen el pagar o elaborar una serie de suscripciones para acceder a mi medio, son esos los contenidos que es importante monetizar. El resto de los contenidos, aquellos que no son, que son más commodity, que mi competencia también tiene, que son contenidos de última hora de seguimiento, esos contenidos sí que se pueden, tiene menos sentido que se pongan en un paywall porque al fin y al cabo el usuario los va a encontrar de otra manera. No debería pagar por algo que va a encontrar en otro medio. Es importante contar con las herramientas para la venta de estos espacios, tabletas y iPhone. Sí, el contar entiendo que son herramientas para la venta de contenidos en espacios. Cuando hablamos de venta de publicidad, desde luego, si yo puedo segmentar mi publicidad para que pueda tener inventario publicitario en web, en tabletas y móviles, sin duda que es importante, ¿no? Luego veremos esta pregunta, la de los usuarios, lo podemos ver más adelante. Hay un aspecto sobre los usuarios que veremos. Y aquí Alejandro nos indica que Lawrence County Register, circulación con más de 225.000 al lado de Los Ángeles, acaba de implementar hardware, ¿no? O sea, un muro cerrado completamente. Veremos cómo le va, ¿verdad? Y aquí dicen algún usuario que no ve nada de los gráficos. Voy a volver a mostrar, pero sino que pueda salir y volver a entrar al sistema, de lo que sería, ¿no? Vamos a seguir con esta parte de gráfico. Digamos que ya tengo agrupados mis contenidos según si son gratuitos, son suscriptores o son metered. Y lo que tengo es que voy a tener una tipología de contenido en el cual algunos usuarios van a ver contenidos free, otros usuarios van a ver contenidos por suscripción y otros usuarios van a ver contenido metered, ¿no? ¿Qué es relevante en este punto? Pues que aquellos contenidos que son abiertos me van a generar usuarios que son anónimos, pero me va a generar bastantes páginas vistas y por lo tanto mantener siendo anónimos en su mayoría. Voy a mantener páginas vistas porque al fin y al cabo si coloco un límite de 20, 30 páginas mensuales, el objetivo va a ser que genere tráfico y páginas en este ámbito. Por lo tanto, voy a mantener impresiones por publicidad en estos contenidos, pero voy a tratar de conseguir también suscriptores digitales. Es decir, que una parte de los usuarios que acceden a ese tipo de contenido al final opten por suscribirse, ¿no? Que es un poco el objetivo de esta parte. De esta manera, si he catalogado todo mi contenido y conozco mejor los usuarios cómo acceden, lo que puedo hacer es agrupar el tipo de usuario que tengo en mi página web. Hay una serie de usuarios que, por ejemplo, podemos llamar fieles, que me generan muchas páginas vistas cada mes y por lo tanto me mantienen mi inventario publicitario.
Hay otros usuarios que pueden ser habituales, que me generan también páginas al mes, otros son ocasionales y otros esporádicos, que son los que menos. Lo interesante es ver, pese a que los usuarios esporádicos me generen pocas páginas cada uno al mes y tengo mucho volumen de usuarios esporádicos, obviamente este rubro será en la parte global el más grande, ¿no? Esto suele ser habitual en la mayoría de medios de comunicación. ¿Por qué lo digo? Porque un gráfico de este tipo es el que me va a determinar dónde voy a colocar la barra del paywall, dónde voy a colocar el límite de cuántos contenidos son abiertos y a partir de qué número los contenidos pasan a ser de pago. Y haciendo ese ejercicio tendremos un resultado como el que ven aquí, ¿no? Yo digo, bueno, pues el paywall son tantas páginas al mes y fijo la barrera en el cual el contenido en esta parte de aquí sigue siendo abierto, pero este tipo de contenido ya es de pago. Y por lo tanto, con esta decisión es muy importante porque lo que determino son dos elementos que, como vamos a ver, van a ser básicos para determinar de qué manera va a funcionar mi sistema de pago poroso en mi medio de comunicación. Por un lado, aquí voy a tener todos los contenidos, las páginas vistas que están dentro del paywall, por lo tanto, aquí en esta parte que estoy señalando voy a perder ingresos por publicidad, parte de esos ingresos por publicidad. En esto no, esto lo voy a mantener, ingresos por publicidad. Y después, dentro de todos mis usuarios, los fieles, los habituales, los ocasionales o los esporádicos, hay un colectivo que voy a tratar de conseguir que sean suscriptores digitales. ¿Por qué? Porque estos usuarios y estos son los que en algún momento van a llegar a la barrera del paywall. Son aquellos usuarios que están consultando más de 10, 20, 30 páginas al mes, que son las que yo establezca como límite de paywall. Por lo tanto, allá donde coloque esta barrera va a afectar a un colectivo de usuarios y me va a afectar a una parte de páginas vistas y por lo tanto ingresos por publicidad. De ahí la importancia de determinar muy bien dónde fijo está este límite para establecer el volumen de este colectivo y de este número de páginas. De esta manera vamos a tener los usuarios suscriptores, que son la cantidad de usuarios que quedan bajo el paywall y que debemos convertir en suscriptores, como decíamos, y las páginas vistas aseguradas, es decir, el porcentaje de páginas o impresiones que mantenemos fuera del paywall para asegurar los ingresos por publicidad. A partir de aquí lo que tenemos que trabajar son en las excepciones del paywall, es decir, de qué manera parte de los contenidos van a ser accesibles por los usuarios. ¿Cómo puedo hacer esas excepciones? Aplicando una serie de reglas. Por ejemplo, por el tipo de página, como hace el New York Times. Las portadas son abiertas, los vídeos son abiertos, pero los blogs, por ejemplo, los posts son cerrados, ¿no? Según cómo sea mi tráfico web, puedo determinar qué contenidos son abiertos y qué contenidos van a estar dentro del paywall. Por el referral del SEO, ¿no? ¿Qué hace New York Times? Esto es muy importante, es decir, aquel tráfico que venga de Google, de Twitter, de Facebook, va a ser siempre accesible, va a estar siempre abierto. Esto es muy importante porque me garantiza tráfico. Buena parte del tráfico de los medios vienen de redes sociales y de buscadores, como bien sabes. Como bien saben, si yo garantizo que ese tráfico siga siendo abierto y por lo tanto tenga acceso. Abierto gratis. Abierto gratis, exacto. Si consigo que ese contenido sea abierto y no me cuente para el paywall, es decir, que aunque yo haya llegado a mi límite de 10 contenidos al mes, si entro a través de una red social voy a permitir acceder a ese contenido, mantengo alta mi volumen de tráfico y por lo tanto de ingresos por publicidad. Ese es el SEO referral, el social referral, lo mismo para Facebook y Twitter. Y luego también puedo establecer reglas por dispositivo, por país, por fecha. Puedo hacer, por ejemplo, que los usuarios que entran en mi página web desde la tableta sean gratis y solo paguen los que vengan de mi página web. ¿Por qué? Porque en tableta tengo una campaña de publicidad que me interesa posicionar y quiero que ese contenido sea por abierto. O por un país. Pues temporalmente quiero que los usuarios de tal país puedan acceder. O por fecha. Si mi tráfico el fin de semana baja, puedo decir, fin de semana abierto el tráfico y durante la semana cerrado. Todo eso son sistemas para
para chequearlo, ¿verdad? Y ahora vamos a ver en el último lugar de qué manera podemos implantar un muro de pago. Voy a echar un vistazo al chat, así le damos un poquito de seguimiento. Nos hemos quedado en el Orange. Hay muchas preguntas ahora, ¿eh? Responsive Design para ese tipo de contenido de espacios publicitarios. A ver, eso daría casi pie a otra charla, ¿verdad? Responsive Design. Pero lo importante considerar en lo que a nosotros nos afecta es que el Responsive Design te puede facilitar parte de la tarea en el sentido de que si yo establezco un sistema de acceso a mis contenidos en la parte de web y mi web es Responsive Design, ese mismo sistema de acceso será el mismo para el resto de plataformas. Tiene algunos inconvenientes, como que no podré ser tan flexible a la hora de plantear la funcionalidad o a la hora de plantear el diseño de mi sitio web, ¿de acuerdo? Lo que hace, por ejemplo, New York Times es que ellos tienen aplicaciones específicas para controlar el acceso a los contenidos a partir de esos dispositivos, ¿no? ¿Cómo se establece el monto de suscripción? Método recomendable. Yo solo conozco uno y sí que funciona, que son experiencia de usuario. Controlar mucho a través de focus group y de conocer a mi usuario cuál sería el monto a partir del cual un usuario estaría dispuesto a pagar o no. Cada medio es un mundo, cada audiencia también, y lo único que lo permite resolver son entrevistas, aquello y estudios muy personalizados sobre mi base de audiencia. Pero es un porcentaje siempre menor, obviamente, que la suscripción de papel. Sí, una circunstancia importante es que cada vez más hay suscriptores que hacen el sistema print y web, son combinados, porque se ha establecido un muro de pago en la parte de web. Eso sí que es una tendencia bastante habitual, ¿no? Un usuario que es fiel a una cabecera, que es lector habitual, en el momento en el cual sabe que para leer ese contenido en digital necesita hacerse una suscripción, opta por la suscripción papel y web para acceder en todas las plataformas. Gabriela Padilla pregunta: el mejor sistema de cobro para ustedes en español. ¿Qué programa o sistema de cobro tiene un buen funcionamiento del sistema de Meteret? Es pregunta también difícil. Luego lo veremos en la parte final, en esta de la implantación, pero en realidad una parte importante es que el control de los usuarios, el sistema de usuarios, esté lo más in-house posible. Es decir, que el medio de comunicación pueda controlar bien su base de datos de usuario. Lo digo porque hay sistemas en el cual yo puedo externalizar todo el control de mi paywall, tanto el sistema de pago como la base de datos de usuarios, y sí que recomiendo que, si es posible, la base de datos de usuarios se controle in-house y lo único que pueda externalizar sea el sistema de cobro, de accesos, de herramientas técnicos para hacerlo posible, ¿no? Si se trata de un diario regional, pues un poco el razonamiento es exactamente el mismo, lo único es que sí que decíamos esta parte, ¿no? De conocer muy bien a mi audiencia para conocer qué porcentaje de esos lectores que me visitan con regularidad estarían dispuestos a pagar por mi contenido. Piensen que el diario regional tiene una ventaja, y es que buena parte de sus contenidos son exclusivos, son específicos, porque tienen una característica local que otros medios no van a cumplir, ¿no? Por lo tanto, en ese aspecto sí que se podría posicionar un poco diferente, ¿no? Andrea Sevilla preguntaba por el Responsive Design, espero que le haya servido la respuesta, si no, al final de la charla volvemos. Y Jorge Rampinini pregunta de qué forma se cuenta la cantidad de páginas que se ve el usuario, con cookies. Lo vamos a ver ahora también en la parte de implantación, pero efectivamente New York Times utiliza cookies. ¿Por qué? Porque es el sistema que me garantiza que la performance y el desempeño de mi sitio web no se vea afectado por una capa que tenga que controlar el acceso de todos los contenidos. Por cookies lo que hace New York Times es que el control de si le tengo que mostrar o no el contenido al usuario lo hago en cliente, lo hago al final del proceso. Primero le envío la página y luego compruebo si el usuario tiene una cookie para darle acceso o no. Eso me garantiza que el desempeño del sitio web va a ser correcto, pero sí que hace que no es confiable, porque si el usuario borra las cookies o manipula su sistema puede acceder a los contenidos. Esto al New York Times hasta ahora no le ha importado mucho, porque al fin y al cabo, si el usuario manipula la cookie, quiere decir que va a entrar al sitio web y va a generar ingresos por publicidad, pero sí que es el sistema que por ahora más se está extendiendo. Cobros de la publicidad y de las suscripciones. ¿Existe algún parámetro o medida para poder calcularlos? Esto lo veremos también al final de la charla. Y aquí Alfonso Juárez está dando información. Alcance regional. Monetización. Sitio web de un diario regional. Y esto también lo vemos en la parte final, ¿de acuerdo? Vamos a seguir un poquito. Y que veo que se anima el chat demasiado. si no acabo. Y al final, con un poquito de orden, vamos a responder las preguntas. Como les decía, la última parte es cómo implantar un muro de pago. He visto cuáles son los distintos sistemas de ingresos, por publicidad, no por publicidad, conozco a mi contenido, conozco a mis usuarios, he tomado una determinación de qué manera empezar a cobrar, cómo tengo que hacerlo, ¿no? Pues nosotros hemos diseñado un sistema en varios pasos, hay varios, yo les explico un poco nuestra experiencia, pero no quisiera que se quedaran con la idea de que es la única, que es lo primero, establecer un sistema muy claro de medición, ¿no? Es decir, un módulo que me permita
a través de sistemas censales, es decir, sistemas que miden el tráfico de mi sitio web no por encuesta, sino por medición real, y permitan registrarlo con un cómputo mensual que me permita saber cuántos usuarios únicos tengo en sesiones mensuales para saber cuántas páginas están consultando. ¿Esto para qué me va a servir? El tracker me va a servir para determinar si yo establezco un muro de 10 contenidos al mes, qué porcentaje de mis usuarios están fuera de esa parte de los 10 contenidos al mes, o 20 o 30. Por lo tanto, es muy importante acoplar, añadir elementos de medición para garantizar que tengo la información más importante, la información relevante para tomar una decisión, una determinación. Y lo siguiente es poder visualizar todo ese contenido. Es decir, voy a generar mucha estadística, mucha información relevante para mi sitio web y es importante que esa información sea visible con todos los datos recopilados en el módulo anterior, ¿no? A partir de ahí, ¿en qué me va a ayudar un dashboard? A generar escenarios. Yo tengo que hacer la reflexión de decir, si mi sitio web, regional, nacional, grande, pequeño, establece un muro de paywall de 10 contenidos, el escenario tiene que ser cuántos usuarios van a llegar a ese límite de 10 contenidos mensuales y qué parte de mis ingresos por publicidad se van a ver comprometidos. La creación de distintos escenarios para cada sitio web es esencial para poder evaluar esta circunstancia, ¿no? Aquí les he puesto algunas capturas de pantalla de cómo se vería un dashboard actualmente. He borrado algunas cifras para que sea más claro de ver. Pero en realidad, con una herramienta de esta característica, lo que hago es que puedo seleccionar una dimensión, es decir, si quiero mirar todo el tráfico, el desglose de contenidos, los usuarios por donde acceden, y muy importante aquí los segmentos. Puedo establecer cuántos usuarios, cuántas páginas está viendo cada usuario en este lapso de tiempo mensual. Si ven de 1 a 2 páginas, de 3 a 4, de 5 a 6, de 7 a 8, es decir, puedo establecer lo que les decía inicialmente, cuántos contenidos mensuales ve cada uno de estos usuarios para después determinar el volumen de ese paywall, ¿no? Y aquí en métricas lo importante es determinar los visitantes únicos y las páginas vistas, que como hemos visto anteriormente son los dos elementos esenciales para ello. Con esta parte de la... un poquito más pequeño. Con la parte de la información asociada y consolidada, lo que tengo que hacer es establecer reglas. Como hemos visto anteriormente, los contenidos pueden ser en abierto, pueden ser en modelo Meteret de contador o por suscripción, ¿verdad? Lo que tengo que hacer es etiquetar todos mis contenidos para establecer si son abiertos, Meteret o suscripción. Y hacerlo diferente si son, por ejemplo, portadas o son noticias, como hemos visto en el caso del New York Times. Y a partir de ahí también agregar estas excepciones, ¿no? Por los referrals, por la gente que viene de Google, de las redes sociales, por países, por horarios. Esto en realidad visualmente se puede concretar en algo como esto, ¿no? De esta manera, imaginen que yo tengo mi paywall configurado en mi sitio web y lo que empiezo a hacer es catalogar todo mi contenido a través de URLs y le estoy diciendo que la sección de opinión, por ejemplo, la portada es free y las noticias son free. La sección de economía, tengo la portada free, pero las noticias son premium. Solo los usuarios registrados van a ver mi información económica, porque considero que es relevante, que es exclusiva y que por lo tanto amerita un pago, ¿no? Y aquellos contenidos de deportes que me generan mucho tráfico, pues la portada en abierto, pero las noticias Meteret, para establecer un límite de 10, 20, 30. Eso lo decidiré después para establecer pues un baremo y un límite al acceso a esos contenidos ya de pago, ¿no? Eso se complementa con esta otra herramienta que son lo que llamamos las reglas, ¿no? ¿En qué consisten? Pues de alguna manera lo que me permite hacer es establecer el límite de accesos por mes, es decir, cuántos usuarios cuántos contenidos van a ser gratis a lo largo de un mes y a partir de qué límite los usuarios van a tener que ser suscriptores. Si quiero activar o no activar este paywall, esto lo llamamos botón del pánico, si recuerdan con la tormenta que hubo en Nueva York, el New York Times deshabilitó su muro de pago para que todos los contenidos fueran abiertos, eso se hace con botones de ese tipo. Y luego tengo bloqueos, ¿no? El bloqueo social, es decir, si los usuarios desde Twitter, desde Facebook pueden entrar o no, y el bloqueo de SEO de Google, ¿no? Como hemos visto, elementos importantes. Y a partir de aquí son unos cálculos específicos que yo puedo hacer en función de, por ejemplo, el país de acceso, si quiero que esté activo o desactivado el paywall para esos referrals de ese país en concreto, por dispositivo, si quiero que desde una tableta esté activado o desactivado el paywall, o por tiempo, fin de semana, el paywall puede estar activado o desactivado, para, como les decía, establecer el tamaño del poro en mi paywall. Ya estamos acabando, pero el siguiente paso sería aplicar, vamos a reducir esto un poquito, aplicar el paywall, ¿no? A través de dos aspectos muy importantes, los cuales no tengo tiempo para centrarme hoy, pero sí les quiero apuntar. Lo primero es un sistema de usuarios.
Los sistemas de paywall, los muros de pago, sí o sí tienen que vincularse con un sistema de usuarios en el cual yo tenga información de mi lector de Internet, tenga información de mi usuario para establecer los datos de pago, su nombre, su información demográfica, es información muy relevante para el medio y que al fin y al cabo me va a permitir consolidar una base de datos a futuro atractiva sobre mi audiencia, ¿no? Y la solución técnica, ¿no? Como antes hacíamos referencia con la pregunta de Jorge, hay muchos sistemas que dependen de cookies para controlar el acceso. No tiene impacto sobre el rendimiento, es decir, mi página web a través de un sistema que haga una comparación por cookies va a seguir trabajando correctamente, pero va a dificultar el control de acceso, porque si el usuario borra las cookies o las manipula al estar en su sistema, va a conseguir acceder al contenido. Entonces, hay un slide final de conclusiones, son 3 ideas básicas que sí quería compartirles y a partir de ahí entramos en la parte de preguntas. Yo creo que estamos bien de tiempo, quedan 10 minutos. Conclusiones. Primero, creo que ha quedado claro, espero, en la parte final es conocer muy bien el comportamiento del usuario. Tengo que instalar sistemas de tracking para saber cuántos usuarios tengo, cuántas páginas consume cada uno de esos usuarios y poder establecer escenarios, que sería el siguiente paso, para saber si establezco un muro de 10 o de 20 páginas mensuales, cuánta parte de mi publicidad se puede ver comprometida y qué parte de mis usuarios, de todos mis usuarios, al final tengo que tratar de convertir en suscriptores. Esos dos datos, la cantidad de páginas y suscriptores, son la base de cualquier paywall. La gracia de New York Times es que, pese a que perdió un poquito de tráfico al inicio, luego lo pudo recuperar y que obviamente a nivel de usuarios lo ha hecho muy bien porque tiene 600.000 suscriptores digitales que antes no tenía, ¿no? Lograr conocer muy bien a mi audiencia para determinar eso es clave, ¿no? Y el último punto que daría para otra charla, pero que no era el objetivo de hoy, es disponer de soluciones técnicas que permitan garantizar todo eso sin tener impacto en el rendimiento del sitio, pero que obviamente la tecnología no sea en esto un impedimento, sino que sea algo que lo facilite. Así que yo creo que estamos llegando al final. Un slide de agradecimiento. Aquí tienen mis datos también por si tienen alguna duda, si quieren consultar alguna cosa. Les agradezco mucho la atención y ahora si quieren ahí veo que el chat ya empieza a animarse un poco, ¿no? Vamos a charlar un poquito en el chat para resolver preguntas estos últimos 10 minutos. Un aplauso, muchas gracias. Bueno, vamos a ver dónde nos hemos quedado. Vale, nos hemos quedado aquí con la pregunta de Jorge. Costos de publicidad y las suscripciones, ¿no? Un poco lo que decía anteriormente. A nivel de publicidad sí que hay tarifas más o menos estándares. Piensen que además toda la publicidad display va a tener mucho la presencia de ad servers, de ad networks que establecen un poco los parámetros generales de pago y de precios de ese tipo de publicidad. Por lo tanto, ahí tenemos un entorno en el cual movernos. Y luego a nivel de suscripciones, como he dicho, ¿no? Mucho research, mucha información de focus group con mis usuarios para establecer cuál sería el acceso, el límite de precio para un acceso a una suscripción, ¿no? Aquí información que les da Alfonso. La estrategia de contenido recomendada para diarios de alcance regional, ¿no? Como decíamos anteriormente, los medios regionales tienen un valor muy importante que es la exclusividad en aquellos medios que son información local o regional. Por lo tanto, si consigo valorizar mi información para que sea relevante y justifique un pago de acceso a esos contenidos, yo no descartaría, insisto, a través de viendo cada caso y focus group muy concretos para cada medio, de establecer una serie de contenidos que son exclusivos, que dan valor a mi medio, que me posicionan como un medio regional o local de pago o de Meteret al menos, y otra parte de contenidos que son más de commodity, que sé que el usuario va a encontrar en otros medios, hacerlo como gratuito, ¿no? Me parece que es un esquema que está funcionando en algunos casos, ¿no? Javier Borgi decía qué sistema de monetización recomendaría para el sitio web de un diario regional, ¿no? Único en su zona, un poco lo que decía anteriormente, ¿no? Si mi información es relevante y es de valor regional, esa información puede ser Meteret perfectamente y la información más de commodity puede ser abierta. Método Sullivan. No sé muy bien a qué te refieres, Arturo. Si me lo especificas, ahí lo revisamos. Supongo que ha llegado la pregunta por fuera, ¿no? ¿Podemos recibir esta presentación por correo? Sí, yo creo que la puedo dar a la SIP, ¿verdad? Para que la cuelgue en la página web y la gente de la SIP luego se encarga de distribuirla. Los suscriptores de Venezuela sería por método prepago. Sí, me imagino que no debe haber otro medio, ¿no? Papel, otra plataforma electrónica, correcto. ¿Cómo evitamos la piratería de contenidos o navegación en incógnito para pasar por alto el paywall? A ver, la navegación en incógnito sí que se puede permitir limitar de tal manera que si el usuario podemos chequear que las cookies que está guardando no son las mismas que controla después, podemos hacer que ese usuario no tenga acceso a los contenidos. Eso técnicamente se puede lograr.
La piratería es algo más complicado. Si un usuario toma mis contenidos y los replica, los cuelga en Internet, lo único que cabe es recurrir a la ley, al amparo de las sociedades de derechos de autor y recurrirlo, pero no hay otros medios más expeditivos. Explica Alejandro Aguirre que el paywall poroso puede ser una experiencia frustrante para los que no pagan y no está claro qué pueden o no pueden ver. ¿Hay data o estudios sobre eso? A ver, en realidad, una estrategia que usan los medios de paywall es dar mucha información, eso es algo que es importante, y mucha comunicación sobre cuál es la medida de dar acceso, ¿no? En el fondo lo que hace New York Times es que cuando tu límite de contenidos mensuales llega al límite, llega a los 10 contenidos mensuales, te envía una primera pantalla. Te dice, estás a 3 contenidos mensuales de poder consultar contenidos gratuitos en New York Times. Esos son los contenidos que están en abierto, esos son los contenidos que están cerrados, y este es el protocolo que debes seguir si quieres convertirte en usuario digital, ¿no? Yo creo que dar la máxima información posible es la clave para que el usuario no tenga esa experiencia frustrante que comentaba Alejandro, ¿no? José Blanco dice, en caso de avanzar hacia contenidos pagos, ¿cómo se puede resolver o minimizar la copia de contenidos por otras publicaciones gratuitas, ¿no? Lo que decía, es difícil de resolver o de minimizar. Sí que hay que estar muy atento a estas prácticas y tratar de combatirlas, ¿no? Yo por mi experiencia es la única manera en la que al final la gente entiende que son contenidos que aportan valor, que al fin y al cabo tienen un coste detrás y que no se pueden replicar así como así. El derecho a cita ampara solo hasta un límite, pero no de todo. María Mercedes Acosta dice, el muro de paywall depende de la periodicidad de publicación que tenga el medio. A ver, es cierto que en aquellos medios que son diarios es mucho más fácil establecer un paywall metered porque sé que mis usuarios tengo un volumen de contenido superior y que mis usuarios van a llegar al límite de 10, 20 o 30 con mayor rapidez, ¿no? Si el medio no es diario, lo único que tengo que calcular bien es cuántos contenidos acaba consultando mis lectores para establecer el límite, ¿no? El funcionamiento sería el mismo, lo único es que a menor contenidos, más dificultad para establecer el paywall, ¿no? Lo del enlace para la presentación sí, yo lo cuelgo ahí se lo envío luego a la SIP para que lo pueda distribuir. Aquí un aviso de Rudolf. El mail, Orlando Samaniego me pide el mail de nuevo, a ver, lo muestro aquí un segundo. Es de Sancha, mi inicial y mi apellido, @shallow.com. Si no, a través de la SIP también me pueden contactar o verlo, ¿no? ¿Qué más? ¿Cuáles son los datos que ustedes recomiendan que debemos conocer de nuestros usuarios? Como hemos dicho anteriormente, sobre todo para establecer un buen método de paywall es obviamente el tamaño de usuarios, que eso creo que es algo bastante relativamente sencillo, pero sobre todo el dato más importante es establecer el total de usuarios y cada usuario cuántos contenidos mensuales mide. Es decir, cuánta parte de mis usuarios miden hasta 10 contenidos mensuales. ¿Qué parte de mis usuarios mide de 10 a 20 contenidos mensuales? ¿Qué parte de mis usuarios de 10 a 30? Ese es el valor más importante, porque a partir de ese valor puedo calcular el impacto que tiene en publicidad y al fin y al cabo cuántos usuarios voy a tratar de convertir en suscriptores. José Manaure dice cómo influye la calidad de los contenidos que genera redacción en la implementación de los sistemas de contenido de pago, ¿no? Obviamente, más que la calidad de los contenidos, la exclusividad. Si yo soy capaz de generar contenido relevante y exclusivo, obviamente está más justificado el pago que en cualquier otro sistema, ¿no? Eso es un más. Mis contenidos tienen que justificar el pago, si no, nadie lo va a hacer, ¿no? Francisco Picato dice, para los mercados regionales, donde la base de potenciales suscriptores puede ser baja, ¿justifica lanzar paywall o será mejor impulsar los ingresos publicitarios? Es la pregunta del millón, Franco. Lo importante, como decía anteriormente, es conocer muy bien cuál es mi base de usuarios, cuál es la base sobre la cual voy a tratar de convertir mis usuarios en suscriptores, hacer unos cálculos de posibilidades de conversión, 10%, 20%, hacer focus group y sobre esa información decidir. Decirlo desde fuera, sin conocer datos reales de qué base tengo y qué posibilidades de conversión hay, es difícil. Pero hay ejemplos de medios regionales que sí que han establecido sistemas de paywall y que les están funcionando, ¿no? Lo importante es establecer qué parte de mi contenido es en abierto y qué parte justifica un pago, ¿no? José Bordelón dice la presentación está disponible para descarga, lo hemos dicho. Daniel Chocobar dice, no escuché tu respuesta, ¿cómo se podría establecer el monto de suscripción? ¿Hay algún método? Sí, lo que explicaba anteriormente es que el método en realidad es hacer focus group y hacer estudios de mercados muy concretos con mi audiencia, con mis usuarios. En el fondo, cada medio tiene una vinculación con su audiencia diferente y la medida de establecer cuál sería el límite de pago posible para mi audiencia es hacer focus group muy concentrados en mis lectores. Es la única manera de poder adaptar esa decisión a cada uno de los medios, ¿no? ¿Tiene sentido un paywall en la edición digital de un impreso gratuito?
no conozco ningún caso. Mira, lo único más cercano a esto, Inés Aizpún, es el caso de Político, politico.com. No es un medio impreso gratuito, pero piensa que nació como una página web gratuita en Washington. A partir de ahí lo que hicieron fue generar una edición vespertina gratuita también en papel y algunas informaciones muy específicas que son de medio ambiente, de energía, de defensa o de tecnología. Político las ha convertido en un nicho, se llama Político Pro, y el acceso a esos contenidos son única y exclusivamente por suscripción. De hecho, si alguno de ustedes entra en Político Pro, verá que no hay un precio estable, no hay un formulario que diga tengo que pagar tanto para acceder, sino que hay una cuenta de mail para pedir información. Los últimos datos que tengo es que una suscripción anual a Político Pro en Washington para esta información tan relevante cuesta cerca de $2.000 al año, y una suscripción corporativa para 5 usuarios cuesta $8.000. Creo que no les va mal, ¿no? Pero es el único caso que conozco de gente que trabaja contenidos gratuitos y que paralelamente tiene un paywall, en este caso hard paywall, ¿no? Aquí les recuerdo, Alfonso, que las presentaciones estarán disponibles en la página web del Centro Digital de la SIC. Gabriela Padilla dice, tenemos un programa de método de industria periodística, aquí les deja información. Andrea Carolina dice cómo iniciar la suscripción del contenido en unos medios de impreso regional, que hemos contenido anteriormente. Explica Alfonso que habrá en Guayaquil un seminario de la SIP también. Voy por aquí un poquito abajo. Se ha hablado mucho del sistema del New York Times. ¿Eso se considera el método preferido? Alejandro, la realidad es que New York Times lo que hizo fue el primer medio que generó este tipo de solución y ha sido como un commodity, ¿no? Como un elemento, como una referencia para otros medios. Lo que sí se ha hecho es adaptar un poco ese método a cada lógica, ¿no? Por ejemplo, les mostraba, ¿no?, que la posibilidad de establecer poros por dispositivo, por país o por fecha es algo que el New York Times no implantó, pero otros medios después sí que han ido adaptando y consolidando, ¿no? Por lo tanto, creo que el éxito del New York Times, en su caso, es difícilmente replicable, pero sí adaptando ese método. Hay ejemplos de medios en Brasil, en muchos países que están funcionando con un método similar al New York Times, ¿no? César pregunta si considero que en este negocio el equipo técnico debe dedicarse a evaluar, adecuar e incluso anticiparse la seguridad y estabilidad de la plataforma o realizar análisis del tipo de contenido. Es una pregunta difícil. Yo creo que el equipo técnico, desde luego, tiene que garantizar la performance del sistema. Es decir, yo creo que las decisiones sobre negocio, sobre contenido, nos corresponde a los editores, ¿verdad?, a la gente de producto, a los periodistas que están en esta lógica, pero que es muy importante acercarse a la tecnología para que ellos nos ayuden a llevar a la práctica todo lo que estamos previendo, todo lo que queremos realizar, ¿verdad? Juan Pablo Ferrari pregunta, seguro no hay un momento para tomar esta decisión, la de cobro de contenido. Sin embargo, abona el hecho de ser líder de un mercado de medios de un país. Sin duda, ¿no? La decisión del New York Times, piensan que era líder en su país, y el hecho de tener cierto liderazgo y cierta entrada en un mercado concreto, yo creo que se justifica o facilita al menos la decisión de un paywall, ¿no? Siempre es más fácil hacerlo desde esa posición que desde otra. Sí es cierto que si, por contra, no soy líder en un país, pero sí tengo una audiencia muy de nicho, es decir, soy líder y referencia en una información muy concreta, es más sencillo también poner en práctica estos sistemas, ¿no? Nos pasa con la información económica y pasa con la información de político, ¿no? Lo decía anteriormente, el ejemplo de político, ¿no? Cuidado que esto, el scroll va creciendo y no sé si nos va a dar tiempo a todos, ¿eh? Voy a tratar de responder un poquito más breve. Pregunta José sobre el histórico digital, si puede ser usado como medio para apalancar contenido de pago. Sin duda, porque es contenido relevante, es contenido histórico. Lo único que hay que determinar es si este contenido histórico tiene tráfico. Porque si yo estoy poniendo el acervo de 200 años de mi hemeroteca, pero no me genera tráfico, es difícil que lo ponga de pago, porque no tengo masa crítica para que la gente abone por acceder, ¿no? Para editores de contenido hiperregional es recomendable el paywall. Esto lo hemos respondido anteriormente. ¿Qué porcentaje de los lectores regular es razonable se conviertan en suscriptores? Pregunta dificilísima, según cada caso, pero entre un 10-20% incluso he visto tasas de conversión. Insisto en que son para cada uno, para cada medio es diferente, ¿no? Pero se puede tener en cuenta que entre un 10% y un 20% de los lectores más fieles pueden convertirse en suscriptores, ¿no? Ventajas y desventajas, nos pregunta José, el conteo de notas permitidas sea mensual versus diaria. Yo creo que mensual tiene bastante más lógica que diaria por una cuestión de experiencia de usuario, ¿no? Si yo tengo que esperar 24 horas porque llegué a mi límite y digamos que cada día estoy experimentando este tope,
y tengo que pagar para acceder a ese contenido, creo que para la experiencia de usuario va a ser menos beneficioso que si tengo el límite mensualmente, ¿no? Y puedo jugar con esa lógica, ¿no? Me parece más razonable hacerlo de esa manera. Pregunta José, en el sistema poroso, ¿qué porcentaje de los ingresos suele proyectarse para pago por suscripción versus ingresos por publicidad? ¿Sí? Me dicen ya que solo puedo hacer 2 más, así que vamos a tener que cerrar. Porcentaje de ingresos suele proyectarse para pago por suscripción versus ingresos por publicidad. Esa pregunta también difícil. Depende un poco también del volumen de contenido que tenga. A más contenido, mayor volumen, obviamente mis ingresos por publicidad van a ser más grandes. Por lo tanto, dependería un poco de eso. Así como una tasa general es difícil. Tenemos los datos de New York Times, en los cuales el año pasado ellos dijeron que llegaron al momento de equilibrio en el cual conseguían más ingresos por la parte de sus usuarios que por la parte de la publicidad. Pero hay que tener en cuenta que es el New York Times que tiene muchísima base de suscriptores, ¿no? Y obviamente le tardó 2 años en llegar a ese nivel, ¿no? Andrea nos felicita, gracias. Alejandro también. Hacemos las 2 últimas, Juan Pablo Ferrari y María Mercedes Acosta. Juan Pablo dice, en América Latina, culturalmente, Internet sigue siendo sinónimo de ser gratuidad, muy diferente a la situación de Estados Unidos y los países nórdicos, por ejemplo. ¿Cómo enfrentar esa imagen, esa forma de pensar, intentar cambiarla? Totalmente, es difícil y es cierto que hay variaciones culturales. Pero mi percepción también es que esta percepción de la gratuidad también estaba muy consolidada en Europa y también en Estados Unidos, y con el tiempo ha ido cambiando. La propia percepción de los editores de prensa, ¿no? Que poco a poco van viendo cómo es necesario dar el paso de cobrar por ciertos contenidos, creo que genera una tendencia que va a ser imparable. Los tiempos de esa tendencia es lo que hay que ver, ¿no? Si realmente tendremos tiempo de irlo aplicando más. Y voy a hacer la última. Dice, ¿se puede aprovechar la publicidad en impreso para impulsar la suscripción de contenido en web? Sin duda, ¿eh? Como decíamos anteriormente, la comunicación es básica, ¿no? Comunicarlo bien para establecer cuál va a ser mi estrategia y mejorar la experiencia de usuario, eso es clave. Y obviamente si tengo un altavoz como un medio impreso y a partir de ahí puedo explicar bien cuál va a ser mi política en Internet, yo creo que sin duda puede ayudar, ¿no? Así que bueno, vamos a poner un momento la cámara, le paso aquí a Ricardo el relevo. Les agradezco mucho la participación, espero que les haya gustado. He tratado de responder a todo lo posible, si no pues podemos seguirlo por mail o por Twitter, también me encontrarán. Y simplemente agradecerles a todos la atención y espero que haya sido de interés la charla, ¿no? Y yo aprovecho a dar el aplauso en nombre de todos ustedes. Gracias por estar esta mañana con nosotros. A mí me quedó muy claro esto. Seguramente los próximos seminarios los haremos cobrados por todo lo que hemos aprendido ahora. No, mentira, esto va a seguir siendo gratuito. Vamos a estar, como decía Alfonso Juárez, con nuevos seminarios la próxima semana. Agradecemos enormemente y me quedo con una reflexión muy importante que nos hizo durante toda su presentación David, y que ustedes la reflejaron en sus preguntas. El éxito del New York Times no radica tanto en el éxito del paywall, sino en el éxito de la calidad periodística, en descubrir noticias más que en cubrir. Yo creo que ahí está el gran desafío que tenemos todos los medios de comunicación, de poder cobrar contenido cuando el contenido realmente sea cobrable y tenga calidad. Quiero agradecer muchísimo a David. Vamos a tenerlo nuevamente con nosotros porque gracias a Dios David se viene y se muda a Miami, donde va a trabajar para la firma que él está trabajando, Cases Asociados, pero desde la oficina de Miami, atendiendo especialmente algunos compromisos de negocios que ellos tienen particularmente en Centroamérica y en México. Y nosotros vamos a seguir con este tipo de seminarios durante toda la semana, así que espero que